Crece la ultraderecha y ultraizquierda en Europa. ¿La ultraizquierda crece? No creo. Son cada vez más residuales. Bueno, supongamos a efectos del diálogo con Eduardo que sí. Crece la ultraderecha y ultraizquierda. ¿Debe reforzarse el cordón sanitario y el pacto republicano? Sí. ¿Qué debe hacer la izquierda democrática ante la tentación de pactar con los ultras? Depende qué sea el pacto. Mira, el Partido Socialista ha pactado el gobierno con Sumar. Mal negocio, pero la otra posibilidad era que gobernara Feijóo, que haya salido un narcotraficante, que es un tipo absolutamente... Basta ver las barbaridades que dice Feijóo todos los días para darte cuenta que no le puedes dar la presidencia ni de una comunidad de vecinos o de un condominio, mucho menos la de un país, ¿no? Entonces, se ha tenido que pactar con Sumar para que te dé sus votos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Y a cambio de ello se les dio sanidad, por ejemplo. Me entero ayer que el secretario de Estado de Sanidad es un personaje que hace 12 años se peleaba conmigo porque estaba defendiendo que no se financiara la vacuna del VPH para chicas. Cuando hoy... todos los datos decían que era bueno. No, es que sale muy caro. Ya, oye, las vidas a veces no salen caras, pero son vidas. Y hoy que en muchos países donde se vacunó a todas las niñas está desapareciendo el cáncer de cuello de útero, pues él tampoco me ha escrito para decirme, uy, perdón, la cagué. No, pero ahora es secretario de Estado de Sanidad. Y entonces ayer lo oía yo y decía, madre mía, es el mismo. Yo pensé que se llamaba igual. No, es el mismo. Y es el mismo que le hacía... el juego un tal Juan Gervas, que es debe llamarse Gervasio, pero dice que se llama Gervas, que es un tipo que se burlaba de la ciencia, que decía que la medicina, era médico, pero atacaba la medicina, por supuesto, es antivacunas, se reía del método científico en las charlas que daba en universidades. Tú decías, este tipo está totalmente chiflado, y encabezaba un grupo de jóvenes médicos, por cierto, familiares, y este era uno de sus aplaudidores. Entonces, wow, pero tienes que pactar con alguien, no puedes no pactar porque los otros lo van a hacer. El punto es qué tanto les das a cambio. Si lo que les das a cambio es inadecuado, pues entonces le estás metiendo la pata. Si lo que les das a cambio resulta beneficioso para todos, o por lo menos no resulta demasiado perjudicial, con respecto al beneficio que obtienes con sus votos, pues se hace. Esto se hace en todas las sociedades parlamentarias, en todos los regímenes parlamentarios, pero aquí en España los ultras te hacen un escándalo. Ay, es que pactaste con fulano y tal. ¿Y con quién querías que pactara? No, tenías que haberle dado el gobierno a la derecha, te gritan Pablo Iglesias, ese tipo de gente. Pues no. Tengo que pactar con gente desagradable, pues I'm sorry. La otra opción es renunciar a la política en los regímenes parlamentarios, así que ni hablar. Pero lo que debe hacer la izquierda democrática es sobre todo luchar. A ver, la ultraizquierda yo no la veo con posibilidades de nada más que de ser así un comparsa y en todo caso un problema, como fue para España, para el PSOE, el problema de tener igualdad en manos de Irene Montero, ¿no? Pero que vas a tener un problema siempre. Pero no creo que la ultraizquierda esté en posición. Nuestra preocupación de todos es la ultraderecha que ahora es posible que gobierne en Austria. Y la última vez que tuvimos un ultraderechista austriaco, no sé si te acuerdas, pero nos armó una guerra bastante heavy. No quiero decir que todos los austríacos de derecha sean Hitler, pero hay que ser cuidadosos.